Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los ejemplos que estábamos viendo de cómo calcular el factor de potencia. Recuerden que el factor de potencia nosotros lo podíamos calcular de al menos tres formas diferentes. O sea, una de ellas era calcularlo a través de la razón entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿cierto? Que sería P sobre S, que es lo que ustedes están viendo, por ejemplo, por acá. Déjenme ver si ya está reaccionando el programa. No, aún no. Ya, sería lo que tenemos por acá. Mira, les voy a mostrar el apunte que debería tenerlo descargado yo. Debería tenerlo descargado. Apunte clase 29, acá está. Acá lo tenemos. ¿Ya? Entonces la clase pasada estuvimos trabajando en base a eso, ¿cierto? La potencia aparente, ¿qué era? La potencia aparente era como el valor de potencia que aparentemente está enviando la fuente, o en realidad que aparentemente está consumiendo nuestra carga, ¿ya? No siempre es así, sino que puede consumir menos. Aquí yo les ponía un ejemplo bien básico, donde decía que supuestamente la carga nos solicitaba 100 unidades de energía, ni siquiera le pusimos unidades así específicas, pero consumía únicamente 80. ¿Ya? Y las restantes 20 las devolvía, por decirlo así. Y que eso pasaba cada semiciclo. Y eso es algo bastante importante porque incluso se aplica a, yo diría, los diferentes equipos que uno ocupa en la vida cotidiana. Porque no es como que la fuente le envíe potencia, por decirlo así. No, mira, te voy a enviar 200, te voy a enviar 100. No. Sino que son los equipos los que solicitan la potencia. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Y eso se aplica, como les digo, a todos. Se aplica a los computadores, a las lavadoras, refrigeradoras, a todo. ¿Ya? Los equipos solicitan potencia. Ojalá esperamos nosotros que la ocupen todas. ¿Se han fijado también que, por ejemplo, los refrigeradores nuevos tienen como un sticker grande cuando uno los compra recién? Con un montón de letras e información así. ¿Lo han visto, no? ¿O no lo han visto? Ese sticker es de eficiencia energética. Entonces nos dice, bueno, en principio cuánto consumo tiene y en realidad de lo que está consumiendo, lo que está solicitando, cuánto realmente ocupa. Porque la idea es que haga un uso eficiente, ¿cierto? El objetivo, no estar perdiendo energía así por nada, no solamente por el costo, sino que también por el efecto que tiene también en el mismo planeta, por decirlo así. Ya. La otra forma de calcularla era por medio de la diferencia de los ángulos de la tensión y de la corriente. Y la tercera era simplemente con el ángulo de la impedancia equivalente, que cuando tenemos, por ejemplo, un circuito que es fácilmente identificable la impedancia, ahí nos conviene hacer eso. ¿Ya? Van a haber situaciones en las cuales no es tan fácil obtener la impedancia, entonces resulta más simple aplicar la segunda expresión, que sería esta, por ejemplo. ¿Ya? Así que vamos a ver ahora en nuestro circuito. Esto fue el segundo ejemplo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Ya? El primero teníamos que solamente había una carga que era un resistor. Ahí que observamos que el factor de potencia nos dio 1 directamente. Y de hecho lo tenemos acá para que demos una mirada rápida, ¿cierto? Calculamos la corriente, calculamos también, ¿cierto?, la potencia aparente, obtuvimos el factor de potencia que nos daba 1, claramente porque en realidad toda la potencia que estaba solicitando la carga, en este caso que era un resistor, que eran de 1000 watts, ¿cierto? Era exactamente lo mismo que estaba, en realidad, perdón, la que estaba solicitando como potencia aparente era exactamente 1000 volt-ampere, ¿cierto? Y que se correspondía exactamente a los 1000 watts. ¿Ya? Porque recuerden que a pesar que parecen ser unidades diferentes, en realidad son potencias. ¿Ya? Y esto solamente tiene un fin de diferenciar el tipo de potencia. ¿Ya? Pero finalmente siguen siendo lo mismo. Si lo vemos, por decirlo así, en unidades así como, no sé, en kilos, masa, joule, todo eso en realidad son las mismas unidades. Entonces, la otra alternativa era esta, y veíamos también que en realidad nos salía mucho más simple haber calculado así, por la alternativa 3, imagínense, como en una línea. ¿Por qué? Porque conocíamos directamente la impedancia, ¿cierto? Que tiene un ángulo de 0. Recuerden que eso es 10, que es un número real. Si lo representamos como un número complejo, sería un número complejo con ángulo 0. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta ahora? Para el siguiente caso, bueno, nosotros lo calculamos, llegamos a que nos da 0 finalmente el factor de potencia. Eso quiere decir que toda la potencia que está solicitando esta carga nueva, ¿cierto? Que es el inductor, nada lo está utilizando para producir un trabajo efectivo, una potencia activa. Solamente se va a convertir en potencia reactiva y que después en cada semiciclo la va devolviendo a la fuente. O sea, estamos, por decirlo así, como en la máxima ineficiencia. Y además, vamos a ver lo siguiente, porque esto es bien importante y se conecta y nos hace ver el por qué sucede esto. Miren, vamos a dibujar acá.
Usa la regla y vamos a ver lo que sucede con los fasores. El fasor de corriente y el fasor de tensión. ¿Ya? Miren acá. Le voy a poner como observación esto, ¿ya? Para que así se diferencie lo que vimos en la clase pasada. Observación. Creo que escribí mal. Vamos a mejorarlo. Ay, casi se me ha vuelto el café. Ahí. Ya, observación. Si dibujamos nosotros el plano complejo, vamos a tener algo así, miren. Vamos a dibujar el plano complejo por acá. Ahí. Aquí también voy a dibujar otro eje porque vamos a compararlo después con lo que pasa en el dominio temporal también. Así que vamos a aprovechar de hacer las líneas directamente. Y con una línea más gruesa. ¿Ya? Entonces lo que quiero ver es cómo se relacionan los fasores de la tensión y la corriente. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando ver. Aquí vamos a graficarlo para que sea mucho más fácil de comprender. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Y ahí. Este sería el eje imaginario. Le vamos a poner J-imag. Acá tenemos la parte real. Y aquí que voy a dibujar después, bueno, voy a dibujar el tiempo porque quiero ver también qué sucede en ese caso, ¿ya? Y aquí vamos a tener la tensión y vamos a tener la corriente. Entonces, para el caso del dominio fasorial, ¿cómo nos va a quedar ese fasor de tensión? Fíjense que el fasor de tensión sería directamente la tensión que estamos aplicando, dado que es un circuito bastante simple donde finalmente el V se refleja ahí. Así que la tensión sería simplemente 100 con ángulo 0. Si es 100 con ángulo 0, eso quiere decir que queda ubicada por acá más o menos. Vamos a dibujarla por ahí, ¿cierto? Queda justamente en línea con nuestro eje real. Vamos a suponer que es ahí. Ese sería el fasor de la tensión, ¿cierto? Suponemos que aquí tenemos, ¿cierto?, un largo de 100, el ángulo claramente es 0. ¿Y dónde quedaría el fasor de la corriente? Tenemos que fijarnos en la corriente que calculamos. Por eso yo ya calculé, de hecho. 10 con ángulo menos 90, o sea, en magnitud es un décimo, ¿cierto? Y además tiene un ángulo de menos 90, un ángulo negativo. Vamos a dibujarla acá. Eso quiere decir que en realidad la corriente nos quedaría por acá, miren. Nos quedaría por acá. Nos quedaría justamente sobre el eje imaginario. De hecho es más pequeña, ¿cierto? Así que la vamos a hacer un poquito más corta. Supongamos que ahí. ¿Ya? Para efectos de que se vea bien el dibujo, o sea, que se entienda lo que estoy reflejando, lo voy a hacer un poquito más largo. Y ahí tenemos la corriente. ¿Se fijan? Hay claramente un desfase, no van obviamente juntas. Y si ustedes se recuerdan, o recuerdan bien esto, nosotros hablábamos que estos fasores están rotando a una frecuencia determinada, que sería la frecuencia obviamente que tengamos en el circuito, que para este caso no está especificada, pero podría ser cualquiera, podría ser 2 radianes por segundo, podría ser 300 radianes por segundo, ¿ya? Lo importante es que esos fasores van rotando, y son ellos finalmente los que van a producir la señal que nosotros tenemos. La proyección de ellos en el eje real y en el eje imaginario produce finalmente la señal en el tiempo. Ya. De hecho, en el eje real basta para conseguirlo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Fíjense bien que si yo estuviera viendo estos fasores y los viera como que están rotando, yo podría ver que el fasor de tensión como que corta primero al eje real. Se asumo que obviamente lo está cortando en ese momento. Y después, un tiempo más tarde, va a pasar el fasor de corriente. ¿Ya? Quiero que se lo imaginen rotando así, miren. Justamente en ese sentido. Rotando así. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que en realidad el fasor de corriente va atrasado con respecto a lo que sería el fasor de tensión, ¿sí? Porque va cortando después este eje, ¿ya? Y ese es un concepto bastante importante. Lo vamos a poner acá, miren. Y atrasa la tensión. En realidad lo vamos a escribir de una manera más evidente, ¿ya? Va atrasado con respecto a la corriente. Va atrasado con respecto a la tensión, perdón. Y eso uno puede decir, ya, pero ¿qué significa? ¿Cómo es que te atrasa? Si en realidad estamos aplicando una fuente y ahora parece ser que la corriente se atrasa. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Miren, lo que sucede en el tiempo es algo así. Es como que nosotros en el tiempo cero, le aplicamos la fuente. Supongamos que, no sé, cerramos algún circuito, lo estamos considerando en ese momento. Vamos a mejorar nuestra sinusoide.
Ya por ahí es razonable. Ya imagínense que eso continúa lógicamente, ¿cierto? Lo que sucede es que al tener una carga inductiva vamos a tener un atraso de 90 grados. Lo que quiere decir que si tomamos que son 360 grados esto, un ciclo, ¿cierto? Quiere decir que la señal de corriente recién parte por acá. Y va a tener, si no me equivoco, por acá, va a tener el máximo. Va a tener el máximo por acá, supongamos. Por ahí, ¿cierto? Después acá va a tener ese valor. Ahí. Después va a tener el valor mínimo por acá. ¿Me entienden? Entonces va atrasada. Es como que hubiera partido después. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo sucede eso? Y en realidad es el efecto que tiene la inductancia. ¿Se acuerdan que yo les comentaba hace unas cuantas clases, y probablemente son como 2 semanas, que una inductancia lo que generaba era un retraso en la corriente, o en realidad una oposición a la corriente? Vamos a ver si lo encontramos por ahí. ¿Ya? Esto sucede por el hecho de que la inductancia se opone a los cambios de la corriente. Entonces, al momento en que empieza a cambiar la tensión, nosotros, por decirlo así, aplicamos la fuente de tensión, la corriente no parte inmediatamente, como que se opone el inductor hasta que finalmente circula la corriente. Y ese pequeño delay es lo que se manifiesta acá, precisamente. Ahí. ¿Ya? Ese es el delay que se va a presentar. Y eso es relevante, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que si nosotros tomáramos, por ejemplo, el ángulo de la corriente, perdón, el ángulo de la tensión, menos el ángulo de la corriente, ¿ya? Que sería, por ejemplo, ese. Esto nosotros lo podríamos llamar, por ejemplo, teta. En realidad cualquier nombre, ¿ya? Y eso va a estar justamente acá. Ese va a ser teta. Para este caso, teta, ¿cuánto vale? 90 grados, para este ejemplo, ¿cierto? Para otro circuito donde tuviéramos, por ejemplo, una carga que fuera resistiva y también inductiva, ya que tuviera una componente resistiva y reinductiva, no va a ser precisamente 90, ese desfase que hay, sino que va a ser probablemente de 30, 40, ¿me entienden? Va a ser menor, pero siempre va a ser entre 0 y 90 si es que hay un inductor. ¿Ya? Quiero ver si se entiende lo que acabo de comentar, ¿ya? Vamos a ver por acá. Pregunta inicial. Ya. ¿Se entiende lo que acabamos de comentar? Eso se refiere a que se produce un desfase entre la tensión y la corriente debido a que el inductor se opone a los cambios de la corriente. ¿Ya? Eso lo voy a escribir también porque es importante que entendamos el por qué y no solamente veamos que es así. ¿Ya? Entonces, esto sucede. Vamos a quitar eso. Este desfase, o este atraso mejor, este atraso en la corriente se produce debido a que el inductor se opone a los cambios de la corriente. Ya, muy bien. Se produce debido a que el inductor se opone a los cambios de corriente. ¿Ya? Representa una inercia a esos cambios. Con cambios en la corriente. Vamos a dejarlo ahí, en la corriente, en rojo. ¿Ya? Es su efecto el que provoca ese. Y obviamente si tenemos solamente un inductor como carga, se opone así de forma casi completa, por decirlo así. Porque que estén desfasados 90 grados es como que no nos permite que circule nada de corriente, por decirlo así, o perdón, no corriente, sino que no nos permite que tengamos potencia activa, que finalmente se produzca un trabajo útil. Ya, vamos a poner esto en verde para que así nos combine bien con el morado. Ya. Y un ejemplo, sí, una analogía que las que siempre me gusta hacer a mí respecto a mover muebles y cosas así, parece que es lo único que hago yo. Me dice Renato si es que el atraso es exclusivo de la corriente o puede existir un atraso en el voltaje. Ya, mira, se podría presentar un análisis en el voltaje, pero eso sería desde el punto de vista de una carga capacitiva y es precisamente lo que vamos a ver en un momento. ¿Ya? Es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Y lo que les iba a comentar es una analogía que, para que vean ustedes que esto no es algo tan extraño. Si ustedes por algún motivo quisieran empujar un mueble grande, pesado, ¿cierto?
vamos y le aplicamos una fuerza y ustedes quisieran graficar eso. No sé quién querría hacer eso, pero supongamos que alguien quisiera graficarlo. Y quisiera graficar dos cosas. Primero, la fuerza, ¿cierto? En el tiempo que fue aplicada. Por ejemplo, aplicamos una fuerza de tal valor a partir del tiempo cero. Entonces nosotros vamos, aplicamos la fuerza. Y graficáramos también, por ejemplo, el desplazamiento, o más simple, la aceleración que tiene el mueble, por decirlo así. Incluso la velocidad también nos serviría, sería más simple, ¿cierto? Entonces nosotros veríamos que en realidad no se empieza a mover inmediatamente, ¿cierto? O sea, le aplicamos la fuerza, como que rompemos esa inercia, se empieza a mover y ahí recién se empieza a aumentar la velocidad, ¿cierto? Entonces ustedes verían que efectivamente en el gráfico aparecería la fuerza, pasaría un pequeño tiempo de delay en el cual se estaba, por decirlo así, la masa misma de ese mueble se estaría oponiendo, ¿cierto?, a que yo lo acelere, hasta que finalmente se empieza a acelerar. Y ahí verían ustedes un caso similar. Aquí pasa algo muy parecido, o sea, obviamente una analogía, donde le aplicamos una fuente de tensión, el inductor se opone a que la corriente cambie, que era cero, así que él quiere que siga siendo cero, hasta que finalmente cambia, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué vamos a ver? Lo que les decía, ¿cierto?, a Renato, que es precisamente un ejemplo muy parecido. De hecho, voy a copiar casi todo lo mismo, porque en realidad la idea es exactamente la misma y solamente lo que nos va a cambiar es que se retrasa. Ya, vamos a ver acá. Vamos a copiar acá prácticamente todo y voy a cambiar los números únicamente. Los números, lo que corresponde al circuito. Y de hecho puedo copiar todo incluso. A ver. De hecho todo me sirve, aunque los gráficos los voy a tener que modificar, sí. Ya, los gráficos los voy a cambiar. Sí. Pero me puedo llevar esto. Al menos los ejes me sirven, ¿cierto? Ahí. Vamos a copiarlos. Y lo vamos a pegar por acá. Muy bien, ya. Ejemplo 3. Ahora, como les adelantaba, ¿cierto? La carga que vamos a considerar va a ser capacitiva. Uno aquí puede preguntarse, pero ¿qué tan diferente puede ser? Quizás muy diferente, quizás no es tan diferente. Y la verdad es que el cambio parece ser muy sutil, pero en realidad sí es importante. Vamos a quitar esto de acá, ¿cierto? Ese resistor que no sé por qué quedó ahí, lo vamos a eliminar, porque si no después se me va a pasar. Ah, porque lo dibujé ahí. Lo vamos a quitar. Se fue el resistor. Ya, entonces ahora vamos a poner una carga capacitiva. Simplemente un capacitor. Ahí. Oh, mi línea quedó súper chueca. Vamos a ponerlo un poco más abajo ahí, sí. Ya, ahí tenemos un capacitor. ¿Cierto? El valor va a ser el mismo porque queremos simplemente ver cómo cambia el efecto que se produce, ¿no? No interesa tanto, por decirlo así, los números que nos quedan, ya. Obviamente son importantes, pero estamos más centrados en eso. Y acá, como ustedes pueden ver, ahora que tenemos, ¿cierto?, que tiene una capacitancia negativa, o sea, perdón, tiene una impedancia negativa de menos J10, eso se podría representar como un 10 menos J90. Perdón, 10 con ángulo de menos 90, ahí sí. Ya, tenemos eso listo, ¿cierto? Vemos que la tensión también se refleja acá. Porque finalmente es un circuito que están los dos elementos en paralelo. El cambio va a suceder también acá, porque ahora nuestra impedancia no es de 10 con ángulo 90, sino que es 10 con ángulo de menos 90. La tensión se mantuvo tal cual, no hubo ningún cambio, ¿cierto? La corriente ahora, como ustedes pueden ver, nos va a quedar así. Recuerden que cuando nosotros estamos dividiendo números que estén representados, números complejos que estén representados en forma polar, lo que hacemos es dividir las magnitudes y restar los ángulos, ¿cierto? Según lo que vimos en el repaso. Así que nos queda precisamente 10 con ángulo de 0 menos 90, nos queda con ángulo de 90, ¿cierto? Ahí. Ampere. Ustedes pueden ver que en realidad el cambio es que ahora tenemos un signo positivo acá, ¿cierto? No es negativo como en el caso anterior. Si quisiéramos calcular el factor de potencia usando la diferencia de los ángulos de la tensión y de la corriente, veríamos que ahora nos va a quedar así. Acá nos queda, ¿cierto?, un menos. Eso va a indicar que va a ser el coseno de menos 90. ¿Ya? El coseno de menos 90. ¿Y cuánto nos da? Nos da 0. Eso, por eso así no cambió, ¿cierto? Ya. Y bueno, de la misma forma, ¿cierto? Vamos a cambiar acá lo que nos dicen respecto al inductor.
y lo vamos a identificar como el capacitor. El capacitor. Ese efecto es el mismo. O sea, si es que tiene solamente un capacitor como carga un circuito, va a finalmente a producirse esto, de que en realidad no se va a transmitir potencia activa a la carga. Y va a haber un factor de potencia de 0, por lo mismo, ¿cierto? Porque recuerden que el factor de potencia, una de las formas que se podía definir es así. Que hay ocasiones en las cuales nos resulta práctico, otras ocasiones no tanto, la verdad. Y si quisiéramos calcularlo simplemente de esta forma, diríamos que tendríamos que tomar en cuenta el ángulo de la impedancia, ¿cierto? Que sería coseno de menos 90, que también nos daría 0, ¿sí? Que era la forma más rápida. Lo que pasa es que nos interesa a nosotros conocer el qué sucede con la corriente y con la tensión, porque quiero que ustedes vean la relación que existe, ¿ya? Y así podamos comprender lo que realmente implica el factor de potencia. Ya, y esto de acá nos falta cambiar y me parece que todo lo demás está cambiado, así que vemos que en realidad hay muchas similitudes, pero ahora en los gráficos vamos a ver la diferencia que existe. ¿Ya? Así que voy a ver si puedo borrarlo solamente los fasores, solamente el fasor de la corriente. Miren qué bien, miren qué bien. Borramos la corriente ahí y borramos la corriente ahí. Ah, no, ahí se va el eje, ya, ahí sí. Con eso es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Quiero que se fijen bien en el ángulo que tiene la corriente. Su valor es de 10 con ángulo 90, ¿cierto? A nosotros aplicamos la misma fuente de tensión, que finalmente es un fasor que está en el eje real, porque tiene ángulo 0, ¿cierto? Podría haber tenido otro ángulo, eso no se preocupen. Ya. La corriente ahora nos va a quedar acá. Ahí nos va a quedar la corriente. La vamos a poner un poquito más gruesa. Ahí. Va a estar representada así. Y ahora les pregunto yo a ustedes. Si esto va rotando así, ¿qué pasa con la corriente? ¿Está atrasada o está adelantada? Así que consideramos que obviamente, por decirlo así, vamos a ver cuál corta primero el eje real. ¿Ya? Podemos tomar como que están partiendo, por ejemplo, de acá. Porque uno podría decir, no, pero es que está cortando primero B porque él iba a dar toda la vuelta. Pero quiero que lo vean desde el punto de vista de que esta es la que va primero. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a decir, la corriente adelanta la tensión. Fíjense bien que otro punto de vista sería decir, porque lo que realmente ocurre no es que la corriente se adelante, no es como que nosotros tenemos, por decirlo así, el circuito, no le hemos puesto la fuente y la corriente empieza a circular. No es técnicamente lo que pasa. Lo que sucede es que nosotros conectamos nuestra fuente y la tensión es la que se retrasa. Empieza a circular la corriente y la tensión se atrasa un poquito. ¿Ya? ¿Por qué se atrasa? Porque recuerden que los capacitores, uno de los efectos que provocaban era que se oponían a los cambios de tensión. Entonces, al haber un capacitor, él se opone a que que la tensión cambie. Sin embargo, la corriente no tiene ninguna limitación, circula simplemente. ¿Ya? Es el caso opuesto que lo que vimos anteriormente para el inductor. ¿Ya? Puede ser un poquito menos intuitivo, pero eso es lo que sucede. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, de un circuito normal? Pensémoslo así. Pensémoslo así. De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Esto voy a hacer, miren. Esto voy a hacer. Acá está lo que quería. Acá está lo que quería. Vamos a ver si aparece. ¿Qué es esto? Aquí está, miren. Lo que ustedes ven acá es un circuito RC, o sea, un circuito que tiene un resistor y tiene un capacitor, donde el efecto está un poquito atenuado. Pero pueden ver que si esto, por ejemplo, que tenemos acá es la carga, también se va a corresponder con el voltaje. Va a estar multiplicado solamente por una constante. ¿Ya? Entonces, si buscamos el valor del voltaje, quiero que veamos el voltaje, lo que va a suceder va a ser algo así. Voltaje, circuito RC. También lo puedo dibujar, pero vemos una imagen un poquito mejor. Acá está. Acá está o no está. Acá está, ahí lo encontré. En realidad no es muy buen dibujo, pero... Oh, mira, es un documento. Bueno, nos sirve igual. Acá está. ¿Se fijan? Nosotros tenemos que la tensión como que tarda en subir.
¿Por qué? Porque el capacitor se está poniendo y finalmente en un tiempo específico, como que ya alcanza, por decirlo así, el valor que debería haber alcanzado, que en este caso supuestamente le aplicaron una fuente 5 volt, ¿ya? Y también esto se presenta en el caso que la fuente se extinga, que nosotros le quitemos la fuente, la tensión no se va directamente a cero, como ocurriría, por ejemplo, en un circuito resistivo, sino que tarda un poco, va cayendo a poco, poco, hasta que finalmente llega el valor. ¿Ya? Recuerden que lo que hacía el capacitor también era acumular energía, ¿cierto? Esa energía que él acumuló, que la va liberando a poco y que finalmente hace que la tensión caiga. ¿Ya? Vemos así que ese es el efecto. ¿Por qué se presenta? Porque él se opone a los cambios de tensión. En un circuito resistivo esto debería ser instantáneo. Le aplicamos una fuente, pum, va directamente a los 5 y queda fijo así. Le quitamos la fuente, se va a cero. ¿Ya? En el capacitor no, porque él se opone a los cambios de la tensión. ¿Se entiende la idea? Ah, acá tengo la pregunta ahí, sí. ¿De por qué digo yo que como el capacitor se opone a los cambios de tensión, al aplicar una fuente, lo que sucede es que la tensión como que empieza a aumentar de a poco. Esto es obviamente de los terminales del capacitor. ¿Ya? Está bien, bueno, el apunte. ¿Eh? Y la señal que ustedes pueden ver para el caso de un circuito RC es esa. Es una señal exponencial, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Tanto en la descarga como en la carga. ¿Ya? Esto se refiere específicamente al valor de la tensión en los terminales del capacitor. ¿Ya? Esto ya es como un poco más, yo diría más electrónica, pero aún así nos sirve para entender el concepto. Entonces, nosotros, como les decía, decimos que la corriente se atrasa, sin embargo, se adelanta, sin embargo, en la realidad lo que ocurre es que el voltaje se atrasa. ¿Ya? En el gráfico que hice yo. En este de acá, Antonia. Ah, lo que pasa es que este gráfico, recuerden que es un gráfico en el diagrama fasorial, o sea, en el plano complejo, donde estamos graficando los fasores. Los fasores, recuerden que es una forma de representar señales en el tiempo. ¿Ya? Señales que están en el dominio temporal, que nosotros las pasamos a este nuevo dominio, el dominio fasorial. ¿Ya? Y por eso es que nosotros podemos usar los fasores. ¿Ya? Igual lo vimos en una clase donde vimos cómo nosotros finalmente pasábamos. Y me parece que sí lo revisamos cómo podíamos obtener los fasores a partir de una sinusoide. Y está el apunte publicado igual. Después no entramos en tanto detalle, ¿ya? Pero me recuerdo que lo vimos. ¿Cómo podemos decir quién se atrasa? Simplemente tienen que fijarse en esto, en la relación entre la corriente y la tensión. Si ustedes ven que la corriente va por delante, para ustedes la corriente va adelantada. Si ustedes ven que la corriente va acá, la corriente está atrasada. ¿Ya? Nos vamos a centrar directamente en la corriente. ¿Por qué? Para efectos de hacerlo más simple. No vamos a pensar, no, es que se atrasa la corriente, no, es que se atrasa la tensión, ya que es lo real, sino que simplemente corriente atrasada, corriente adelantada. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. La corriente se adelanta, vamos a poner entre comillas así, a la tensión. ¿Ya? Por eso le pongo entre comillas, porque en realidad, como les digo, es otra cosa lo que sucede. Pero para efectos de los cálculos, a nosotros nos basta con entender si es que es en adelanto de la corriente, el factor de potencia va a ser en adelanto. Si es que la corriente se atrasa, el factor de potencia va a ser en atraso. Porque eso es un dato relevante que hay que entregar cuando uno calcula el factor de potencia. ¿Ya? ¿Y cómo sucedería esto? Lo tendríamos que ver como que en realidad si vamos a ponerlo así. Vamos a modificar nuestro B. Creo que lo podía haber borrado. Vamos a ver si lo puedo borrar directamente. Si puedo. Muy bien. Borramos ese y borramos ese. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, Antonio, lo que te comento? Simplemente nos vamos a fijar en eso. En estos dos cuadrantes, ¿sí? ¿Qué sucede? Ya, muy bien. Sí, yo sé que de repente es como medio extraño. ¿Ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Por eso es que trato de conectarlo de las dos formas. Del punto de vista temporal, que como que nos hace más sentido porque nosotros vivimos en el dominio temporal, ¿cierto? A menos, no sé, alguien vive en el dominio fasorial. ¿Quién sabe? Quizás sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería como que la corriente empieza a circular directamente, supongamos así, ¿ya? Porque de plano el capacitor no se opone a la circulación de corriente, la corriente circula, ¿no? Circula. Y tenemos acá la corriente en el tiempo, partió en el tiempo cero, cuando nosotros aplicamos, por decirlo así, la fuente. Y la tensión se demoró un poquito. Vamos a ver que se demoró, por ejemplo, por acá. Y la tensión, por si acaso, es más grande también. Déjenme ver si la acierto a los puntos en que debe ir. Vamos a suponer que está ahí, ¿ya?
se atrasó un tiempo determinado, ya que nosotros lo vamos a representar esto con un teta, ya que sería para nosotros el valor que tenemos acá. Miren, voy a poner acá. Teta igual a el ángulo de la tensión, ¿cierto? Menos el ángulo de la corriente. Ahí. Ya. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a ver entonces que ya vimos la carga resistiva, vimos la carga inductiva y la carga capacitiva. Ya nos falta solamente comentar el por qué sucede esto, pero lo vamos a escribir en un momento. Y también tenemos que ver qué sucede cuando tenemos cargas combinadas. ¿Ya? A pesar que yo creo que ustedes ya lo empiezan a sospechar, ¿cierto? Que en realidad se produce un desfase menor, ¿cierto? Que puede ser en este caso de la corriente, ligeramente retrasada, si es que tenemos una carga que predomina la componente inductiva, y el caso contrario, ¿cierto? Que queda un poquito adelantada la corriente si es que predomina la componente capacitiva. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Pero lo vamos a ver con un ejemplo, mientras yo voy y copio esto. No, esto voy a tener que escribirlo de nuevo, porque lo que voy a escribir es lo que pasa realmente. Así que no voy a poder copiar. ¿Qué le puedo hacer? Ya. Lo anterior sucede debido a que el capacitor se opone a los cambios en la tensión, lo que finalmente provoca un ligero retraso en dicha magnitud, ¿cierto? En dicha variable. Se opone a los cambios, que es una S, se opone a los cambios en la tensión, lo que nosotros interpretamos como un supuesto adelanto en la corriente, ¿cierto? Y lo hacemos solo, no se preocupen. Pero como les digo, pensar en la corriente nos hace el trabajo mucho más fácil, mucho, mucho más fácil. Adelanto en la corriente. Créanme que yo lo he visto varias veces esta duda cuando alguien estudia circuitos electrónicos por primera vez, porque como que se confunde la idea de, uno dice, no, es que en un caso se adelanta no, se atrasa la corriente, en otro caso se atrasa la tensión, y como que empieza como que a tener dudas con eso, ¿ya? Porque por algún motivo nuestro cerebro tiende a trabajar mejor con una variable. Por ejemplo, si nosotros pensamos en solamente la variable, en este caso de la corriente, y decimos, ya, en una se atrasa, en otra se adelanta. Como que funciona mejor. Pero como cuando empezamos a mezclar variables, como que le cuesta como capturar esa idea. Así como pensamos muchas veces. Ya. Y ahora, como le decía, ejemplo 4. Ya con este vamos a terminar con estos ejemplos básicos y vamos a ver problemas como ya de un toque más real. Ya, pero quiero que se vaya entendiendo así lo que significa el factor de potencia y cómo lo podemos calcular, que en realidad tenemos bastantes alternativas. Este era el ejemplo 4, ¿cierto? Ya, vamos a hacer lo mismo que antes, pero ahora vamos a calcular el factor de potencia visto por la fuente para el siguiente circuito. Podría haberlo copiado, ¿cierto? Calcular el FP visto por la fuente del siguiente circuito. Ya, y el siguiente circuito va a ser un circuito muy parecido. Miren lo que vamos a poner acá. Por si acaso, les adelanto que la fuente que nosotros aplicamos, como ustedes pueden suponer ya, no influye en el factor de potencia. O sea, yo le podría haber puesto una fuente que tuviera un ángulo de 30 y simplemente los desfases que habíamos visto se presentan desplazados en 30, pero siguen manteniéndose esos desfases de 90 grados en el caso de las cargas inductivas y capacitivas puras. ¿Ya? Para que lo tengan presente.
¿Ya? Y de hecho, se hacía evidente al ver que podemos calcular así, ¿cierto? Si podemos calcular simplemente con la impedancia, en realidad la fuente quiere decir que no influía. Porque es la impedancia la que fija esa diferencia que se produce. Sin importar la fuente que le apliquemos. Ya le vamos a poner acá una carga que va a tener un resistor y va a tener un inductor. Vamos a dibujar un inductor bien, sí. Y que por si acaso este sería un modelo válido para un motor. Un motor eléctrico se podría modelar así. Obviamente eso sería una fase, así que sería un motor monofásico. ¿Ya? Una resistencia, que sería, por decirlo así, la resistencia del alambre que tiene el motor en sus bobinas. Y esta sería lo que representa esta inductancia, lo que representa la inductancia misma del motor, ¿ya? De subbobinados. En este caso de subbobinado, porque eso sería un motor de una fase, como les digo, una línea. Vamos a tener una fuente, también de 100, le ponemos el ángulo 0, ya que estamos, seamos consistentes. Ahí. Vamos a tener acá una resistencia, le vamos a dar un valor de 2 ohm. Esta inductancia va a ser predominante porque estamos diciendo que es un motor. Vamos a ponerle un valor de unos 6. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestra carga, ¿cierto? Recuerden que la carga es todo esto. Todo eso es la carga. La corriente, la tensión está dada, ¿cierto? Y podríamos entonces nosotros calcular. Tenemos varias alternativas. Podríamos calcular directamente acá la impedancia, ¿cierto? Vamos a usar dos alternativas. Vamos a usar primero la alternativa de la impedancia para ver qué nos da el factor de potencia. Y luego vamos a hacer la alternativa donde calculamos con la tensión y la corriente. Porque como ustedes pueden ver, nos entrega más información. Nos dice directamente qué sucede con la relación entre la tensión y la corriente. Y por tanto sabemos si están en adelanto o en atraso. Porque eso es importante. ¿Ya? Así que, de hecho voy a hacer primero la de la tensión. ¿Ya? Alternativa 1. Vamos a calcular la corriente. La tensión y la corriente me refería. Vamos a tener, ¿cierto?, que va a ser B sobre Z equivalente. B dividido en Z equivalente. ¿Cómo nos va a quedar? B claramente va a ser 100 con ángulo 0, que es lo que tenemos ahí que estamos aplicando. Recuerden que va a estar entre esos terminales. Y la impedancia. ¿Cuál es la impedancia equivalente? Me la pueden escribir en el chat. ¿Cómo están conectadas esas impedancias? Ya, ¿cierto? Están en serie, así que se sumarían simplemente. Tendríamos entonces que Z equivalente sería igual a la suma de 2 más J6. Esa sería nuestra impedancia. Así que lo vamos a poner acá. Podríamos representarla como en forma polar o podríamos dejarla así. De hecho, y la calculadora la va a resolver, así que no nos preocupemos. Déjenme anotarla un poquito más al centro ahí. Más J6. Tenemos que la componente inductiva como que predomina un poquito más sobre la resistiva, ¿cierto? Ahí. ¿Cuánto nos da la corriente? Usemos la calculadora, ya que para eso la tenemos. 100 con ángulo 0, que también lo podríamos agregar directamente como número real, ¿cierto? Porque en este caso se da que como el ángulo 0 es un número real, ¿ya? Si hubiera tenido un ángulo 30, 20, bueno, ahí lo ponemos como un fasor. Dividido en, paréntesis, para que no nos vayamos a equivocar, 2 más J6. Second, y le ponemos el J. ¿Qué nos dio ahí? Nos dio una corriente de 15,81 con ángulo de menos 71,57. ¿Ya? Vamos a agregarlo acá. Déjenme ponerlo ahí. Y nos va a quedar entonces 15,81 con ángulo de menos 71,57. Se fijan que el número que nos quedó es bastante cercano al menos 90. Eso quiere decir que la corriente se sigue atrasando, igual bastante. No se atrasó ahora menos 90. No, porque tenemos una componente resistiva, que por decirlo así como que compensa ese atraso. Pero como la componente inductiva es grande, es mayor que la resistencia, aún así se acercó bastante a eso. Si es que hubiera sido al revés, si es que hubiéramos tenido, por ejemplo, 12, vamos a calcular solamente para efectos de ejemplo, ¿ya? Imaginen ustedes que la resistencia que tenemos acá hubiera sido de 12. Miren lo que hubiera pasado con la corriente. ¿Sí? Se fijan que la corriente hubiera sido de 7,45 de magnitud, ¿cierto? Como 45,4, con ángulo de menos 26. O sea, está menos atrasada. Al punto que, lógicamente, si nosotros llegáramos a no tener nada o una cantidad despreciable, por ejemplo, de inductancia, ¿se fijan? El ángulo de fase es minúsculo. Es de menos 2 grados casi.
ya que para efectos prácticos como que todavía representa algo, pero en realidad es muy, muy, muy pequeño. Ya, entonces para nosotros nos quedó así. ¿Cómo representaríamos esto? Si lo quisiéramos representar, veríamos que nos quedaría algo así, miren. Vamos a dibujar nuestro eje, voy a robarme los ejes de arriba. Déjenme buscarlos, ahí están. Y vamos a representar ahora cómo nos quedó. Y le voy a preguntar a ustedes, si el factor de potencia que nosotros calculamos ahora, que no lo hemos calculado, pero lo vamos a calcular ahora, factor de potencia va a ser igual al coseno de la diferencia de los ángulos, ¿cierto? El ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Les pregunto a ustedes si es en adelanto o en atraso. Piénsenlo. Acá tenemos el coseno de, el ángulo es 0 de la tensión, menos el ángulo de la corriente, que es menos 71,57, por tanto nos da este valor. De hecho, el ángulo de coseno de 71, ¿cierto? Coseno, ¿dónde está el coseno? En verde, no en azul. Ahí. Coseno de 71,57. Nos quedó 0,3161. 31,61. Y ahora la pregunta, ¿es en atraso o en adelanto? Ya, yo por mientras voy a dibujar por acá. Y vamos a hacer una encuesta, hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta. Porque con lo que hemos comentado hasta ahora, ustedes podrían deducir qué es lo que es. Sin embargo, obviamente no lo he hecho explícito. Probablemente. Así que es una pregunta interesante porque hace que ustedes tengan como que ir un poquito más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a hacer la pregunta para que así... Ya. Denme un segundo. Ya, opción única, guardar y se va la pregunta. Ahora viene llegando ya. ¿Dónde quedó? Ahí abajo está. Ya, ustedes responden. Esto gráfico por si acaso todavía no se corresponde. Yo voy a borrar eso. Si hay que alguien por ahí dice, bueno, ¿y cómo lo puedo saber? No se preocupe, lo vamos a ver, pero me interesa que ustedes hagan el ejercicio de tratar de pensar en base a lo que hemos visto hoy día, ¿qué debería hacer? ¿Ya? Recuerden que yo me senté en una variable, ¿cierto? Dije que para hacerlo más simple, siempre nos vamos a concentrar en una variable en específico. ¿Cuál es esa variable? Ya, le voy a dar una ayuda para los que no han respondido todavía. La variable que elegí yo que teníamos que centrarnos es la corriente. La corriente nos va a decir si es en adelanto o en atraso. Y ahora, ya que tenemos nosotros acá dibujado el plano complejo, tenemos la tensión, que claramente tiene un ángulo cero, así que por eso está justamente en el eje real, nos queda dibujar solamente la corriente. Y la corriente, su fasor, lo vamos a dibujar acá. Recuerden que el fasor de la corriente está ahí, ¿cierto? Así que yo lo voy a dibujar aproximadamente, porque ustedes saben que obviamente ese fasor de tensiones tiene como una magnitud de 100, pero yo lo dejé un poquito más corto. Yo podría hacerlo más largo también. El ángulo es de menos 71, así que lo vamos a poner por acá. Por ahí, con eso es suficiente, ¿cierto? Ahí. Y es más corto. Ahí vamos a ponerle para que se vea así. Ahí tenemos la corriente. ¿Cómo sería? Porque fíjense que son menos 71 grados, así que ahí está bien, ¿cierto? En adelanto o en atraso. Y la verdad, bueno, ya han respondido casi todos. Faltan 3 solamente. No sé si quieran votar. Les doy ahí unos 30 y... No, unos 15 segundos. Hasta que lleguemos al minuto, a los 2 minutos. Ya. Entonces, lo importante para definir si es que un factor de potencia es en adelanto o en atraso va a ser cómo se comporta la corriente con respecto al voltaje. ¿Ya? En este caso, ustedes pueden ver que va después, ¿cierto? Como que si esto va rotando, él va a cortar primero. El fasor de que tenemos acá, ¿cierto? El eje real. Así que sería en atraso. Porque la corriente va atrasada. ¿Ya? Ese es el punto clave. Si es que la corriente hubiera estado, por ejemplo, acá, diríamos que es en adelanto, porque va adelantada ella. Así de simple. Eso es todo lo que tenemos que indicar.
¿Y por qué es relevante eso? Porque como ustedes pudieron ver, es como que el efecto que se produce desde el punto de vista de cuando tenemos un inductor y tenemos un capacitor, es muy parecido. Es muy parecido, incluso como podemos decir que hay una dualidad entre ambos. Por eso es que se requiere indicar, ya, el efecto que se produce es que, por ejemplo, tenemos un factor de potencia de 0,3161, pero podríamos tener, para que ustedes vean, si es que tuviéramos una carga inductiva, perdón, capacitiva, podríamos tener una corriente también ahí que provocara el mismo factor de potencia. Pero no sería lo mismo, ¿cierto? Porque sería una carga capacitiva el que lo produjo. Por eso se requiere indicar si es en adelanto o en atraso. ¿Ya? Ahí. Igual estuvieron bien, considerando que no lo había explicado, porque la idea era obviamente ver si ustedes podían llegar al concepto así, solamente con las pistas que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Así que no se preocupen si en un principio no se entendía bien, porque la idea es esa, ¿ya? Ahora me interesa conocer si es que se entendió por qué digo que es en atraso. Vamos a buscar la pregunta, ¿sí? Acá está. ¿Sí? ¿Se entiende por qué en atraso? Yo aquí voy a poner, mientras a poner alternativa 1, le vamos a poner por acá. Ya. ¿Alguien me pone? No. ¿Me podría escribir en el chat? ¿Me puede escribir si quiere en privado? ¿Me puede comentar por audio? ¿Qué parte no Ah, se... no, profe, es que la entendí Ah, todo ya. el desarrollo, pero cuando explicó la parte de atraso, Ah, ya. ahí no entendí mucho. Ya, pero lo que pasa es lo siguiente, mira, que cuando tenemos nosotros que la corriente queda, por decirlo, va después, en este caso, si nosotros consideramos que va rotando, tienen que pensar que nosotros estamos asumiendo de que estos dos fasores como que todavía no han llegado, como que estamos viendo que van rotando los dos. No sé si pueden ver mi cámara, pero como que van así. Y va primero el fasor de tensión, quiere decir que el de corriente va atrasado. ¿Ya? Entonces, si va atrasado, es en atraso. Así de simple. ¿Ya? De todas maneras, vamos a hacer más ejercicios de ese estilo, con obviamente problemas de un Vale, mayor profe. nivel. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Desaparecer la regla. No. Ahora lo que vamos a hacer es calcular con la otra alternativa, con el hecho de conocer la impedancia. Porque nosotros también podemos conocer si es que es en adelanto o en atraso sin siquiera tener una corriente circulando, aunque parezca extraño. ¿Cómo? De la siguiente manera, miren. ¿Cierto? Podríamos calcular sin ningún inconveniente utilizando simplemente el ángulo, ¿cierto? De la impedancia. La impedancia la tenemos acá. Así que podríamos haber dicho que el factor de potencia era igual al coseno del ángulo. De la impedancia. ¿Cuál era el ángulo de impedancia? Lo podemos calcular. Calculemos acá cuánto nos da. Z equivalente. Yo lo voy a calcular directamente acá. Y lo que voy a hacer es simplemente escribir el 2 más J6. Porque recuerden que la tengo configurada con modo, la tengo justamente en complex format, en polar. Y el ángulo era 71,57. Y hay una relación directa ahí, ¿cierto? ¿Se fijan que nos queda lo mismo prácticamente? Ese ángulo que apareció ahí. Así que nos da, vamos a representar la impedancia así completa. 6,325 con ángulo de 71,57. Ahí. FP sería entonces el coseno de ese ángulo. Ahí. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar precisamente lo mismo, ¿cierto? No hace falta calcularlo, 0,3161. Pero ahora el punto clave es en adelanto o en atraso. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora no tenemos una corriente que mirar, ¿cierto? A pesar que si me preguntan a mí, el dibujar la corriente y la tensión lo hace mucho más simple, porque se ve más evidente. Obviamente cuando uno lo va ejercitando más, es más fácil, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos saber? En realidad, simplemente por el tipo de carga. Si el ángulo que nosotros tenemos acá es positivo, va a ser en atraso. Si el ángulo es negativo, va a ser en adelanto. Así de simple.
¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que si quedó el ángulo positivo, eso indica que predomina la componente inductiva. Si predomina la componente inductiva, entonces vamos a ver que se va a retrasar la corriente por el efecto que tiene, ¿cierto?, el inductor en el circuito. Si es que el ángulo queda negativo, quiere decir que predominó la componente capacitiva. Y por tanto, lo que va a suceder es que nuestra corriente se adelanta. Nosotros sabemos que entre comillas no es lo que sucede, pero es lo que nos resulta más simple para poder obtener finalmente qué sucede con el factor de potencia, ¿ya? Así que, recuerden, ángulo positivo, como el ángulo de la impedancia es positivo, positivo, el factor de potencia es en atraso. Es en atraso. Ahí sí. ¿Ya? Si el ángulo es negativo, va a ser entonces en adelanto. Vamos a dejar en una tabla, acá escrito para que quede bien destacado, ¿ya? Se fijan que esa alternativa siempre es bastante rápida, ¿ya? ¿Qué sucede? Que cuando el circuito es más complejo no podemos a veces reducir a una sola impedancia. Por eso es que ahí recurrimos a calcular la tensión o a calcular la corriente, en este caso, ¿cierto? Y ahí podemos obtenerlo a partir de esta relación, ¿ya? Pero si el circuito es simple, ahí mucho más simple de esa forma, ¿ya? Y ¿de qué nos sirve de conocer si la corriente está en atraso? En realidad lo que nos sirve es para saber si es que realmente predomina la componente capacitiva e inductiva. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista industrial, esto ya como que escapa a lo que se requiere en el curso, nosotros tenemos que una industria, pensemos en una industria así, tenemos una industria ahí, tiene una puerta, tiene ventanas, ¿cierto? Ya. Ella va a tener un consumo que va a estar caracterizado principalmente por motores eléctricos, por motores, tiene luminarias también, pero generalmente son los motores los que predominan. ¿Qué provoca esto? Esto provoca un atraso en la corriente. Provoca que la corriente se atrase respecto a la tensión, ¿cierto? Y eso hace que su factor de potencia sea más bajo. El factor de potencia que podría tener una industria de este estilo podría ser de un 0,8 incluso. ¿Y qué pasa con eso? Y obviamente en atraso, ¿cierto? Nosotros podemos decir, pero en realidad está ocupando un 80%, paga un 20% de más, lo cual obviamente no nos conviene. Las empresas que distribuyen energía les cobran, por decirlo así, una especie de multa en base al factor de potencia. Y el factor de potencia que se exige como mínimo es de 0,95. O sea, una industria no puede tener menos de eso, porque si no tiene que pagar mucho más por la potencia consumida, lo cual obviamente no es conveniente. Es como un castigo por no cumplir con el factor de potencia. ¿Y por qué lo castigan? Porque finalmente las líneas que tiene que instalar la empresa de distribución, los transformadores, todos tienen que estar dimensionados para una mayor potencia, que la que realmente están consumiendo esta industria, por decirlo así. Entonces, la incentivan a mantener un factor de potencia relativamente alto, cercano ojalá a 1, nunca es 1 la verdad, pero sobre 0,95, para que así le resulte menos costes a ella, ¿cierto? Y ya obviamente a la industria no le conviene que le cobren más cara la energía, porque ellos no consumen lo que consume uno, ¿cierto? Ellos consumen bastantes millones de pesos hacia al mes, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ellas? Porque uno dice, bueno, ya, si entendemos que tenemos un factor de potencia de 0,8, que es en atraso porque las cargas inductivas debido a nuestros motores predominan, lo que hacen ellos es poner bancos de capacitores, que son varios capacitores interconectados, de hecho son bien grandes, que lo que hacen es anular un poco el efecto de los inductores. Los anulan hasta cierto punto, de forma que este factor de 0,8 lo suben, por ejemplo, no sé, a 0,96. Tampoco trabajan para llegar a cerca de 1, ¿cierto? Cumplen como con lo justo. Y con eso no les cobran esa multa, por decirlo así, de energía, al consumo de energía, y les sale más económico. Gana la empresa distribuidora porque finalmente están trabajando de forma más eficiente la industria y sus líneas tampoco están teniendo que trasladar toda esa potencia que se tendría que enviar. Y gana también la industria porque le sale un poquito más barato el consumo, ¿ya? Ese es el efecto real y por eso importa conocer si es que es una carga inductiva donde se atrasa la corriente, como estábamos viendo, o una carga capacitiva. Y uno podría decir, pero ya, ¿y dónde se produce, por ejemplo, el caso contrario? Que tengamos un exceso de capacitancia. Y en realidad lo que sucede es, por ejemplo, en algunas ciudades. Cuando, por ejemplo, las industrias dejan de trabajar y tenemos, por decirlo así, generalmente en las noches se produce una inversión en este factor de potencia. Entonces ahí lo que hacen algunas empresas es inyectar reactivos
en la red. O sea, es como que en vez de conectar estos bancos de capacitores, conectan unos bancos de reactores, que son finalmente bobinas, por decirlo así, para volver al valor que corresponde. Y uno podría decir, ¿por qué? Si en realidad, ¿qué efecto negativo puede provocar el hecho de que predomine, por decirlo así, la carga capacitiva? Y lo que sucede es que las cargas capacitivas, si es que predominan, a veces producen sobretensiones. Esto obviamente son efectos ya mucho más específicos, pero que sí se presentan en las redes eléctricas. Y obviamente superan por mucho lo que nosotros vemos en el curso, porque son temas que están todavía en investigación incluso, ¿ya? Para mejorar las técnicas para poder paliar esos efectos. ¿Ya? Por eso interesa. Si está en adelanto, como te decía, se produce eso, se producen a veces sobretensiones. Y ocurre muchas veces en la noche en ciudades grandes, porque como bajan los consumos que tienen mucha más predominancia inductiva. Y eso se compensa, como les decía, con reactores. Y se hace automático muchas veces, lo van conectando y desconectando. Es interesante la ingeniería eléctrica, aunque ustedes no crean. Es bien técnica, sí, pero... Ya, miren mi industria, ¿qué les parece? Ya. Entonces, una vez que hemos visto eso, lo que nos queda para las siguientes clases, ya yo creo que la clase del viernes, es resolver problemas en los cuales vamos a tener circuitos así como los que hemos estado realizando anteriormente, y nos van a pedir calcular, por ejemplo, la potencia vista a través de los terminales. Déjenme ver si encuentro por acá algún ejemplo para que ustedes lo vean. No lo vamos a resolver hoy día, lo resolvemos en la clase siguiente, pero quiero ver si lo encuentro por acá. ¿Qué se me hizo la carpeta? Acá está la carpeta. Está escondida la carpeta. Vamos a buscar por acá para que ustedes vean más o menos la estructura. Sería prueba 3, prueba 2. Vamos a buscar una prueba 2 sin una prueba 3. Ya, busquemos esta de acá. Me da la impresión de que no va a salir eso, pero... De hecho, no salía. Vamos a buscar la prueba 3. ¿Qué es eso? Cuando teníamos prueba 3. Ya. Miren, fíjense acá que nos preguntan. Calcule el factor de potencia que vería una fuente al conectarla entre los terminales AB. ¿Cómo harían ese problema? No tenemos fuente, ¿cierto? No podríamos calcular tensión y corriente. O sea, sin embargo, sí conocemos la impedancia. Tendremos que calcular la impedancia equivalente. A pesar que tiene una estructura como un tanto extraña, ¿no? Aquí nos piden calcular potencias activas reactivas, que nosotros esto ya lo vimos, ¿sí? Lo podríamos realizar, ¿cierto? Después. Y veamos si que efectivamente acá se presenta. Y precisamente, fíjense que acá nos piden algo así. Nos piden, para el circuito de la figura, calcule la potencia aparente entregada por las fuentes independientes, ¿cierto? Que eso nosotros vimos que en realidad la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. O sea, sería calcular la potencia compleja en las fuentes. Y además, calcular el factor de potencia visto por las fuentes independientes, indicando si es en adelanto o en atraso. O sea, tendríamos que ver para cada fuente cuál es su factor de potencia. Claramente, el poder llegar a una Z equivalente acá con este circuito, con todos esos elementos, no es tan fácil, ¿cierto? Porque habría que hacer una especie equivalente Thevenin para obtener la impedancia equivalente vista por cada fuente. O sea, muy poco práctico, la verdad. Serían como 3 problemas diferentes, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos acá es trabajar simplemente con la tensión y con la corriente en cada una de las fuentes. Y en base a ellas, obtener, ¿cierto?, nuestro factor de potencia, y ahí vamos a ver la relación que hay entre ambos, entre tensión y corriente, para ver si son en adelanto o en atraso. ¿Cuándo es la prueba? Vamos a ver cuándo es la prueba. Vamos a ver cuándo es la prueba. ¿Dónde dejé la...? Tengo un desorden de ventanas. La prueba está en corrección todavía, pero va a estar pronto, no se preocupen. Va a estar pronto, no va a pasar esta semana. Lo que pasa es que son en realidad un montón de problemas, pero bueno. Ahí estamos, de a poco, terminando con todas ellas. Están cargadas por si acaso las soluciones. No sé si han podido entrar al cuestionario porque ustedes pueden ver las soluciones que correspondan a sus problemas. ¿Ya? Que es como por decirlo, la pauta de cada uno de los problemas está cargada en la misma actividad. Y ahí mismo estamos cargando también las revisiones. ¿Ya? Así que una vez alguno de ustedes ya tiene cargada su revisión. ¿Ya? Yo ahora voy a continuar hoy día, también cargando más, pero yo creo que terminar hoy día, si no mañana, con todas. Y cuando tengamos todas cargadas, ahí le vamos a mandar un mensaje indicando que ya se han cargado todas las resoluciones, le vamos a mandar un PDF con las notas, lo típico. ¿Ya? Estamos trabajando ahí poco a poco. En realidad, según avanzamos, porque, como le digo, son bastantes problemas, pero ahí vamos a terminarlo, no se preocupen. No sé qué es eso.
¿Por qué sale Microsoft Word? Ah, eso es lo que descargué. Y lo que vamos a ver cuándo es la prueba. La prueba 2. El 2 de diciembre. ¿Cuánto nos queda? 1, 2, 3. En realidad estamos súper bien nosotros en los contenidos, siendo bien honestos, porque lo único que nos quedaría después de lo que estamos haciendo ahora, que yo creo que vamos a hacer ejercicio, el ejercicio que les demostraba recién el día viernes. El lunes yo creo que vamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Ejercicio así en general, como para ir soltando la mano, como ese estilo. Y después nos queda ver trifásico, pero en realidad con el tiempo que tenemos disponible, vamos súper bien, porque trifásico hay veces que lo hemos visto, no sé, en una semana. Y ahora nosotros tenemos tiempo de más. Pero si es así, simplemente vamos a cerrar los contenidos en algún momento hasta que ya lleguemos, porque tenemos un montón de contenidos listos, ¿cierto? Si ustedes se fijan bien, podríamos tener problemas de cálculo de impedancia equivalente. Vimos también que podemos calcular extensión y corriente en el dominio fasorial. Podemos también, Disculpe, ¿sí? disculpe, es que no, que habían cambiado la fecha de la prueba con la votación. Pero esa era de electrónica, si no me equivoco. Sí, 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 sí. la debe haber cambiado mal entonces. Disculpe. Sí, sí, sí. No te preocupes. Ya. Y como le decía, ¿cierto? Tenemos también problemas de donde hay que usar superposición, ahora vimos de potencia, y después le agregamos el trifásico en realidad. En un momento determinado vamos a cortar y se va a indicar obviamente cuáles se van a evaluar. Y ahí vamos a ejercitar nomás. Así que no se preocupen si vamos a resolver muchos problemas. Ya, así que sería el miércoles 2. Quienes están en electrónica, como les comentaba, ¿cierto? Se cambió la fecha de la prueba. Creo que quedó para noviembre. ¿Ya? Ahí me preguntan en electrónica cuándo es. Ya, entonces nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a resolver este problema. Eso es lo primero que vamos a hacer. Así que lo vamos a recortar porque si no después se me va a olvidar. Así que vamos a dejarlo listo. El trabajo para el viernes. Ya, así que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.